El objetivo de este webinar sobre análisis de gases de combustión es brindar conocimientos sobre los fundamentos básicos de la combustión, cuáles son los parámetros importantes para analizar. Vamos a ver una breve teoría sobre los gases de combustión y luego vamos a pasar a la parte de analizadores portátiles para el análisis de gases de combustión. Vamos a ver cuáles son las consideraciones que hay que tener a la hora de elegir el analizador correcto para cada aplicación, así como también consejos útiles para el mantenimiento y la puesta en servicio del analizador. Vamos a arrancar con una introducción a los conceptos básicos de la combustión. Podemos hacer una gran distinción de acuerdo a la finalidad del análisis de gases de combustión en tres categorías principales. Vamos a tener primero lo que son las mediciones de eficiencia. Esto es, por ejemplo, el correcto ajuste de una caldera, donde se busca maximizar la eficiencia del proceso para minimizar las pérdidas. Tiene una importancia técnica y económica el correcto ajuste del sistema. Vamos a tener por otro lado lo que son las mediciones de control, por ejemplo, para la protección del medio ambiente. Y vamos a tener una tercera categoría donde vamos a encasillar lo que son las mediciones de seguridad. Esto es para evitar la exposición de personas en atmósferas tóxicas. De acuerdo a la finalidad que se le va a dar al analizador, vamos a tener distintos rangos de medición y distintas tecnologías de medición. Por eso es importante tener en cuenta primero y principal estas tres categorías, y de acuerdo a ellas vamos a ir profundizando sobre los parámetros que se desea medir, así como también los rangos y las exactitudes de cada sensor. En una combustión interviene el combustible, que está formado principalmente por cadenas de hidrocarburos, es decir, carbono e hidrógeno. Para que se pueda llevar a cabo el proceso de oxidación es necesario aportar un comburente. En la mayoría de los casos vamos a agregar aire ambiente, que nos va a aportar el oxígeno para poder llevar a cabo la oxidación de esos hidrocarburos, y vamos a obtener como resultado calor y dióxido de carbono, entre otros gases. Ese dióxido de carbono, así como también esos otros componentes del gas de combustión, son los que vamos a analizar con el analizador y nos van a dar la pauta de cómo se está llevando a cabo ese proceso de combustión. De acuerdo a las concentraciones, principalmente del dióxido de carbono, del oxígeno restante y del monóxido, podemos saber si la combustión se está llevando a cabo de manera eficiente. Además, otros gases presentes en el gas de combustión, como por ejemplo el dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno, van a ser gases tóxicos que tenemos que monitorear en el caso de controles medioambientales, por ejemplo. En una combustión ideal o completa vamos a tener una relación entre el carbono del combustible y el oxígeno igual a 1. Esto se conoce como lambda. Con una cantidad estequiométrica de oxígeno y carbono vamos a formar dióxido de carbono. En cambio, esto no sucede en la realidad. Es necesario aportar un exceso de aire, es decir, vamos a tener que darle más oxígeno de lo que es teóricamente necesario para la oxidación del carbono. Por eso decimos que trabajamos con un lambda mayor a 1, un exceso de aire. Y esa cantidad mínima de oxígeno necesaria para quemar todos los componentes del combustible va a depender de la composición del combustible. No va a ser lo mismo quemar por completo gas natural que madera, por ejemplo, o que fuel oil. Esto que estamos viendo ahora es el diagrama de la combustión. Lo que podemos ver en el diagrama es que tenemos una zona de trabajo en el centro del diagrama donde tenemos un ligero exceso de aire. Una combustión correctamente ajustada va a tener un ligero exceso de aire para lograr una concentración de monóxido mínima, una concentración de dióxido de carbono lo más alta posible y las pérdidas por chimenea se minimicen. Las pérdidas por chimenea están dadas por la energía que tenemos que emplear para calentar el nitrógeno
que está presente en el aire que estamos aportando a la combustión. De ese aire que estamos aportando a la combustión, lo que utilizamos en realidad es el oxígeno. El nitrógeno es un gas balasto, no interviene en el proceso de combustión, pero sin embargo estamos gastando energía en calentarlo, y ese nitrógeno luego sale por la chimenea y no es útil para la combustión. Es por eso que no podemos agregar demasiado aire a la combustión, sino que tenemos que trabajar dentro de esos límites de rango óptimo de trabajo. Por otro lado, si no aportamos el aire suficiente, no aportamos el oxígeno suficiente para lograr la oxidación del combustible y por lo tanto se nos puede apagar la llama, estamos ahogando el proceso de combustión. Lógicamente, en un proceso de combustión eficiente lo que se busca es lograr la máxima cantidad de dióxido de carbono y mínima cantidad de monóxido de carbono, con un ligero exceso de aire. Vamos a ver cuáles son los componentes principales del gas de combustión. El componente más abundante en el gas de combustión es el nitrógeno, que justamente como estábamos diciendo es un gas balasto, no toma parte en el proceso de combustión, pero sin embargo lo aportamos junto con el aire que agregamos al proceso para aportar ese exceso de oxígeno en realidad, que va a ser lo útil para la combustión. El valor típico en el gas de combustión de nitrógeno es, para que el combustible sea líquido o gaseoso, del 76% al 80%. El valor fundamental para conocer el rendimiento de la combustión es el oxígeno restante en el gas de combustión. Es decir, luego de la oxidación de las especies, vamos a tener un cierto nivel de oxígeno restante y ese oxígeno nos va a servir para determinar las pérdidas por chimenea. Se puede, a partir del oxígeno, calcular el dióxido de carbono, así como también el rendimiento de la combustión. Es decir, el analizador de gases más sencillo de todos estaría formado solamente por una celda de oxígeno, un sensor de temperatura y un listado de parámetros específicos de cada combustible. Solo con eso ya bastaría como para poder calcular otros parámetros, como por ejemplo el rendimiento y el dióxido de carbono. Valores típicos en el gas de combustión rondan entre el 2% al 6% para combustibles líquidos y entre el 2% y el 8% para gas natural. El dióxido de carbono es otro de los componentes importantes para conocer el rendimiento de la combustión. Es un gas inodoro e incoloro con un ligero gusto ácido. Para cada combustible existe un dióxido de carbono máximo alcanzable. Ese es un valor que los analizadores de combustión tienen almacenado en su memoria y de acuerdo al combustible que el usuario selecciona a la hora de medir, va a poder determinar junto con ese valor y la medición de oxígeno cuál es el dióxido de carbono calculado para el proceso que se está midiendo. Lo que se busca es justamente en el correcto ajuste de un proceso de combustión es lograr la mayor cantidad posible de dióxido de carbono, es decir, tratar de alcanzar ese dióxido de carbono máximo con el combustible. Esto estaría dado por la quema del 100% del combustible, que rara vez se puede llegar a alcanzar en la práctica. Los valores obtenidos generalmente para quemadores a combustibles líquidos oscilan entre el 12% y el 14% y para quemadores a gas entre el 8% y el 12%. El tercer componente esencial para el correcto análisis de rendimiento y de ajuste de un proceso de combustión es el monóxido. El monóxido de carbono es un indicador de una mala combustión en realidad. Lo que se busca en un proceso de combustión es que este valor se mantenga al mínimo. Lo ideal sería que fuese cero, querría decir que estamos oxidando completamente todo el carbono del combustible y lo estamos convirtiendo en dióxido de carbono en lugar de monóxido de carbono. La generación de monóxido de carbono puede estar dado justamente por una falta de aire o puede ser también por un enfriamiento de la llama demasiado rápido.
Valores típicos en calderas a gasoil van de las 80 ppm a las 1000 ppm, mientras que en calderas a gas entre 10 ppm y 200 ppm. Pero desde luego estos son valores orientativos, ya que lo ideal sería reducir este valor al mínimo posible. Otros componentes que son importantes en algunos procesos de combustión, por ejemplo en aquellos donde se trabaja con un lambda menor a 1, motores y turbinas, y para las aplicaciones de control medioambiental, son los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno, comúnmente denominados NOx, van a estar formados principalmente por el óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Se producen a altas temperaturas por la oxidación del nitrógeno de ese aire que estamos aportando. En primer lugar se genera el óxido de nitrógeno y luego se genera el dióxido de nitrógeno. Así como vimos en el diagrama de la combustión básica de una caldera, que teníamos como parámetros importantes al dióxido de carbono, al oxígeno y al monóxido, los NOx toman un papel importante en lo que es el diagrama de combustión de motores. Además son compuestos tóxicos, por eso es esencial controlar la emisión de estos compuestos. Valores típicos, ya sea para hornos a gas o a gasoil, están entre las 10 ppm y las 200 ppm. Otro de los componentes tóxicos del gas de combustión es el dióxido de azufre, que se produce justamente por la oxidación del azufre presente en el combustible. Es necesario destacar que se puede llegar a formar ácido sulfúrico en combinación con el vapor de agua que está presente también en el gas de combustión, dando como resultado un condensado semiácido. Será necesario entonces tomar ciertas precauciones a la hora de realizar el análisis de los gases, ya que este componente puede ser perjudicial para la sonda de gases de combustión, ya que los condensados pueden resultar corrosivos y por eso veremos alguna forma para evitar el deterioro de las sondas más adelante. Valores típicos en los gases de combustión para calderas de gasoil de 10 ppm a 100 ppm, lógicamente el valor debería ser el mínimo posible. La medición de hidrocarburos inquemados también nos da la pauta del rendimiento de la combustión. Podemos determinar cuáles son los hidrocarburos inquemados, es decir, cuánto combustible no se está quemando por completo. Ese combustible que no se está quemando representa una pérdida, por lo tanto este es otro de los parámetros que se miden para el rendimiento. Principalmente se puede medir metano, butano y benceno con un mismo sensor de hidrocarburos inquemados. Estos hidrocarburos además contribuyen al efecto invernadero. Valores típicos en combustibles líquidos menos de 1000 ppm. Otro de los gases tóxicos que se miden para el control de emisiones es el sulfuro de hidrógeno. Tiene un olor muy fuerte y característico, es un componente del crudo de petróleo y del gas natural, por lo tanto está presente en refinerías y plantas de gas natural, pero también se genera durante otros procesos industriales y como producto de una combustión incompleta en el catalizador de vehículos de motor. Es muy tóxico incluso en bajas concentraciones, como por ejemplo 2,5 miligramos sobre metro cúbico. Vamos a ver cuáles son las unidades de medición empleadas normalmente en el análisis de gases de combustión. Una de las unidades más empleadas son las partes por millón. Es una unidad de medición independiente de la presión y la temperatura, es decir, es una unidad de medición volumen sobre volumen. Se utiliza para concentraciones muy bajas y se puede convertir fácilmente a un valor porcentual, ya que 10.000 ppm son igual al 1% del volumen total. Otra de las unidades más empleadas es el miligramo sobre normal metro cúbico. Esta es una unidad que sí depende de la presión y de la temperatura. Nos referimos a las condiciones estándar, es decir, 0 grados y 1013 hectopascales o 1013 milibar, como para referenciar ese metro cúbico, como para normalizarlo y poder tener dos mediciones que puedan ser comparables.
Otra de las unidades utilizadas es el miligramo sobre kilowatt hora. Esta es una unidad de medición que requiere un cálculo auxiliar con un coeficiente que depende del combustible utilizado. El analizador de gases conoce cuál es ese coeficiente de acuerdo al combustible que el usuario le indica y realiza el cálculo y puede mostrar las concentraciones en cualquiera de estas tres unidades. Acá vemos el ejemplo de las ppm y la relación con el porcentaje del volumen total. Como dijimos anteriormente, 10.000 ppm, 1% del volumen total, es decir, una ppm es la millonésima parte del total. Si tenemos un metro cúbico, podríamos hacer la analogía entre las ppm y cubos de un centímetro cúbico. Vamos a tener 1.000.000 de cubos de un centímetro cúbico, así que si tenemos una ppm, vamos a estar haciendo referencia a esa millonésima parte de ese cubo grande de un metro cúbico. Para poder expresar las concentraciones en miligramos sobre normal metro cúbico, no alcanza con especificar la temperatura y la presión que deberán luego ser llevado ese metro cúbico del gas de combustión a condiciones normales de temperatura y presión, por lo que es necesario medir la presión absoluta y la temperatura del proceso para poder llevarlo al valor normalizado, sino que además se requiere especificar un valor adicional de oxígeno de referencia para que dos mediciones en distintos procesos puedan ser comparables. Este oxígeno de referencia es dependiente de cada combustible y es el que utilizaríamos en una combustión que está correctamente ajustada. Esto es porque podríamos tener mediciones que están siendo diluidas por un exceso de aire demasiado grande. Es por eso que se fija el oxígeno de referencia como para poder atar el ajuste de la combustión a esta concentración que estamos midiendo y de esa forma tener una noción de cuánto se está diluyendo, es decir, si está bien ajustada la combustión o no. Es necesario destacar eso también. Este valor de oxígeno de referencia se le puede dar al analizador y realizará las conversiones de unidades con este valor que puede ser ingresado por el usuario o puede ser cargado por default a partir de la tabla del combustible seleccionado. Para gas natural, el oxígeno de referencia que se toma normalmente es del 3%, mientras que para madera es del 13%. Acá tenemos en el ejemplo las fórmulas de conversión entre ppm y miligramos sobre normal metro cúbico. Como vemos, vamos a tener en el cociente del oxígeno de referencia, el oxígeno medido. Esto nos va a dar la pauta de cuánto es la dilución del gas de combustión por el exceso de aire. Además vemos que tenemos el valor en ppm y está multiplicado a su vez por la densidad estándar. Como dijimos también anteriormente, el analizador puede mostrar parámetros que son medidos en forma directa y otros parámetros que surgen de cálculos auxiliares que se realizan a partir de esas mediciones. Es decir, si combinamos las mediciones que tenemos en forma directa junto con parámetros que son propios de cada combustible, podemos obtener otros parámetros calculados a partir de ellos. Parámetros que pueden ser medidos directamente son el oxígeno, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre. El dióxido de carbono puede ser medido de forma directa también si contamos con un sensor infrarrojo para dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, los hidrocarburos inquemados, la temperatura de los humos, la temperatura ambiente, la diferencia de presión y el tiro. Esos son todos los parámetros que pueden ser medidos en forma directa contando con un sensor en la caja analizadora para cada caso. Otros parámetros
pueden ser calculados en base a esos valores que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, valores calculados son el exceso de aire, las pérdidas por chimenea y la eficiencia, que se calculan a partir del oxígeno y del monóxido medidos en el gas de combustión. El dióxido de carbono puede ser también calculado alternativamente, si uno no cuenta con la celda correspondiente, a partir del oxígeno y de los parámetros propios del combustible. Es posible también realizar el cálculo del monóxido no diluido, del flujo de los gases, es decir, se puede calcular el caudal másico de cada componente en el gas de combustión, ¿sí? Además medimos la velocidad y damos como dato auxiliar la sección de la chimenea. Y otro de los parámetros calculados es también las concentraciones en unidades de ingeniería. Como decíamos anteriormente, el analizador realiza la conversión entre las unidades del tipo volumen sobre volumen y las unidades de ingeniería. Lo que estamos viendo ahora es un ejemplo de la tabla que viene precargada con los parámetros de cada uno de los combustibles que vienen por default en un analizador. Estos parámetros, por ejemplo, A2B, son necesarios para el cálculo de rendimiento. Tenemos también el dióxido de carbono máximo alcanzable para el combustible, que es el que mencionamos, que es útil para el cálculo del dióxido de carbono del proceso. Tenemos el oxígeno base, es decir, el oxígeno de referencia que utilizamos para realizar la conversión de unidades de volumen sobre volumen a unidades de ingeniería. Y después tenemos otros parámetros que se usan en el cálculo de punto de rocío, de humedad del gas de combustión y de la velocidad. Existe además la posibilidad de definir combustibles no estándar, sino que son combustibles que están definidos por el usuario mediante el uso de software de control del analizador. Se pueden ingresar composiciones personalizadas de combustible y luego el software calcula los parámetros de la tabla en base a la composición ingresada. Es decir, podemos contar con otros combustibles que son definidos por el usuario y el analizador realiza el cálculo, por ejemplo, del rendimiento para ese combustible no estándar también. Lo que vemos ahora son algunos ejemplos de los cálculos que realiza el analizador. En el primer caso vemos el cálculo de pérdidas por chimenea, QA, donde los parámetros medidos que intervienen son FT, que es la temperatura del gas de combustión, AT es la temperatura del aire que ingresa a la combustión, A2 y B son factores que salen de la tabla, como vimos anteriormente, el oxígeno medido y el oxígeno de referencia. El oxígeno de referencia sale de la tabla y el oxígeno medido es medido por la celda de oxígeno directamente. Luego el rendimiento se calcula como 100 menos las pérdidas por chimenea. El dióxido de carbono calculado, en el caso de que no contemos con una celda de dióxido de carbono, se puede determinar a partir de el oxígeno medido y del valor de dióxido de carbono máximo alcanzable para ese combustible, así como también el oxígeno de referencia. La razón de mezcla o lambda del exceso de aire se puede calcular a partir de el dióxido de carbono también calculado y ese valor de dióxido de carbono máximo que sale de la tabla. El punto de rocío del gas es la temperatura por debajo de la cual se condensa el vapor de agua presente en el gas de combustión. Este valor puede ser calculado a partir de la presión absoluta. La presión absoluta puede ser ingresada por el usuario o medida directamente por el analizador, dependiendo de si uno tiene disponible un sensor de presión absoluta o no. Y además un valor de humedad del gas en crudo, que eso sale de la tabla también del combustible seleccionado. Si contamos con un tubo de pitot y un sensor de presión diferencial, podemos realizar además el cálculo de velocidad. En ese caso, el analizador realiza el cálculo en base a el diferencial de presión medido entre los extremos del sensor de presión diferencial, que va a tener conectado un tubo pitot,
y ese tubo pitot va a estar puesto en la chimenea y en base a la temperatura medida, que nos va a servir para compensar la densidad del aire, ya que la velocidad depende del ρ, es decir, de la densidad del aire, además del factor del tubo pitot seleccionado. Si contamos con el cálculo de velocidad y además agregamos como parámetro auxiliar la sección de la chimenea, podemos estimar cuánto es el caudal volumétrico de los gases. Si además tenemos que ya estamos midiendo la concentración del gas y conocemos la velocidad, la sección y el caudal, podemos realizar el cálculo de el caudal másico de cada componente del gas de combustión. Este es el esquema del concepto clásico de análisis de los gases. Este tipo de análisis de gases es un análisis extractivo, donde tenemos una sonda que va a ir insertada en la chimenea de salida del gas de combustión. El gas de combustión va a ser extraído a través de esa sonda, va a pasar al interior del analizador, para el cual debe ser previamente filtrado y enfriado. En el interior del analizador de gases va a haber una bomba que va a ser la encargada de succionar los gases de combustión y traerlos a través de la sonda y luego de la manguera. En la manguera de la sonda de gases de combustión podemos tener una trampa de condensados, o esa trampa de condensados puede estar directamente incorporada en el analizador de gases. El objetivo de esa trampa de condensados es que por la primera descompresión que va a haber de los gases de combustión una vez que salen de la chimenea, se va a formar un condensado ácido sobre las paredes de la trampa, es decir, vamos a lograr por descompresión secar en primera instancia el gas. Además de pasar por una trampa de condensados, el gas va a pasar a través de filtros. Hay procesos donde existen grandes cantidades de hollín y de otro particulado que es necesario filtrar para que no ingrese a las celdas de medición, ya que esto podría dañar las celdas y disminuir la vida útil de los componentes del analizador. Así como también el vapor de agua es perjudicial para los componentes del analizador y además para la exactitud de las celdas. Una vez que el gas es preparado, va a pasar por el circuito de las celdas de medición. Las celdas de medición, en la mayoría de los casos, están puestas en serie y el gas de combustión va a pasar de una celda a la otra y luego va a ser expulsado desde el mismo equipo. Es decir, los analizadores de gases deben usarse en lugares ventilados, o por lo menos deben contar con una conexión al exterior para poder ventilar los gases de manera correcta. Entre las sondas de gases de combustión tenemos las sondas modulares estándar. La particularidad que presentan estas sondas es que se puede desmontar el vástago. Esto nos da la practicidad de poder contar con diferentes longitudes de vástago de acuerdo a la chimenea que vamos a medir. Podemos tener vástagos de mayor o menor longitud y además vástagos que cuenten con un prefiltro adicional en el caso de tener procesos donde los niveles de hollín o de polvo o de materiales particulados sea muy elevado, para poder realizar un filtrado adicional del gas de combustión antes que ingrese al analizador. Por ejemplo, en la quema de polvo de madera podríamos colocar una sonda con un prefiltro para disminuir la cantidad de polvo que va a ingresar al equipo. Aunque sea posteriormente filtrado, sería conveniente realizar un filtrado adicional. Dentro del vástago se incluye además la termocupla, que es la encargada de medir la temperatura de los gases de combustión. Las sondas modulares poseen además una manguera única a través de la cual pasan las conexiones de las vías de gases y también de la termocupla. Decimos de las vías de gases ya que tenemos dos vías de gases. Una va a ser la vía de gas que va a ir conectada directamente a el circuito de gases en el equipo, y vamos a tener una vía de gas adicional
que va a estar conectada al sensor de presión diferencial, y a través de ese sensor de presión diferencial y esa vía de gas que va puesta a la sonda y a la chimenea, podemos medir el tiro, es decir, la presión en el proceso. Otro tipo de sondas son las sondas para motores industriales. En este caso tenemos una sonda completamente metálica cuya característica principal es que posee una conexión auxiliar para aliviar la sobrepresión. En algunos procesos, como por ejemplo motores turbocomprimidos, la presión de proceso supera ampliamente la presión máxima de trabajo de la bomba del equipo. Es por eso que es necesario aliviar esa sobrepresión. Por eso contamos con una válvula auxiliar que se abre al medir, al introducir la sonda y medir, y en ese caso la bomba del equipo va a tomar solamente el gas de combustión a la presión que necesita, y el resto va a escapar por esa válvula de alivio adicional que tenemos para esta sonda. Otra opción que tienen las sondas modulares y para motores industriales es la posibilidad de tener distintos rangos de temperatura. Podemos tener sondas de 500 o 600 grados y de 1000 grados, además de contar con una protección adicional, es decir, un prefiltro en la punta. Para los procesos donde es necesario monitorear de manera semipermanente se utilizan sondas industriales, que son sondas mucho más robustas que las sondas modulares estándar. Estas sondas van fijadas a la chimenea por medio de una brida de montaje. Podemos tener longitudes de tubo de 1 metro y luego poner hasta 2 extensiones adicionales, es decir, podemos tener una sonda industrial de hasta 3 metros de longitud. Esto sería para una chimenea de 6 metros de diámetro, lógicamente. Y luego tenemos, de acuerdo al material del cual están hechas estas sondas, la máxima temperatura posible a la que se puede someter la sonda. Se puede someter hasta 600 grados, hasta 1200, o en el caso de las sondas que tienen un tubo de muestreo completamente cerámico y que no tienen termocupla directamente, se pueden someter hasta 1800 grados. Además, las sondas industriales pueden contar con un mango precalentado. Habíamos mencionado anteriormente que en algunos procesos de combustión podemos tener altas concentraciones de ácidos corrosivos o de, mejor dicho, de componentes que en combinación con el vapor de agua del gas pueden dar como resultado un condensado que sea corrosivo y perjudicial para la sonda. Es por eso que en este tipo de procesos es necesario mantener el gas de combustión por encima de cierta temperatura, por encima de la temperatura de punto de rocío, para que no se forme un condensado ácido que pueda dañar la sonda a largo plazo. Es por eso que se agrega un mango precalentado. Este mango precalentado va a calentar el gas de combustión por encima de 120 grados, manteniéndolo así en estado gaseoso, y no vamos a tener un condensado corrosivo, sino que el gas de combustión va a ingresar de manera gaseosa al analizador de gases de combustión, y luego, cuando sea preparado el gas, ya sea por la descompresión en la trampa de condensados o por la unidad enfriadora, que vamos a ver después qué es, el condensado corrosivo sea eliminado en el analizador de gases y no quede en la sonda. Además de la sonda de gases de combustión, el analizador de gases está formado por una unidad de control y por una caja analizadora. La caja analizadora contiene los sensores de gases y la unidad de control permite la visualización de los gases y la parametrización del analizador. En muchos casos, la unidad de control y la caja analizadora pueden estar integradas en el mismo instrumento. Es decir, en el caso de los analizadores más compactos, vamos a tener estos dos componentes integrados en la misma carcasa. La unidad de control, además,
en el caso de que esté separada de la caja de análisis, nos va a permitir poder comandar a distancia el analizador. Es decir, podemos dejar la caja analizadora colocada en un sitio y luego alejarnos hasta el punto de ajuste de un proceso de combustión, por ejemplo en una caldera. Podemos ir hasta el lugar de ajuste y modificar las entradas de ajuste, visualizando los datos al mismo tiempo y viendo los resultados del ajuste. En algunos casos tenemos unidades de control que además permiten la visualización del histograma, las mediciones. Podemos graficar en función del tiempo las concentraciones y detectar inconvenientes que tal vez no sería tan sencillo detectar si contáramos solamente con una medición puntual o varias mediciones puntuales. La caja analizadora es el componente más importante del analizador de gases de combustión. Es la que incorpora todas las celdas de medición y los sistemas de preparación de gases. Es la que cuenta con la bomba de aspiración de gases integrada, es decir, es la responsable de realizar la succión de los gases de combustión a través de la sonda. Puede contar como opcional con una unidad de enfriamiento Peltier para secar los gases en los casos en los que la trampa de condensados no sea suficiente. Además cuenta con filtros para las vías de gas y protección de las celdas ante excesiva concentración. La caja analizadora está dotada de cierta lógica de control que le permite fijar umbrales de protección para las celdas, así como también programas de medición, es decir, la caja analizadora puede realizar las mediciones de manera desatendida. Podemos darle un intervalo de tiempo durante el cual queremos que muestree y luego un tiempo de purga o descanso y la cantidad de ciclos o la hora de inicio y la hora de finalización del programa. De esa forma podemos obtener un protocolo de medición de varios valores, podemos tener un conjunto de valores a lo largo del tiempo y después a partir de esos valores realizar cálculo de promedio, desvío estándar y la posibilidad de graficar en el tiempo también esos valores y emitir un informe en base a ellos. Posee además un pack de baterías incorporado, lo que le brinda cierta autonomía a la caja analizadora. No es necesario que esté conectada a la red todo el tiempo. Además, otra de las funciones importantes de la caja analizadora es la función de dilución. Para los valores que superan ampliamente el valor máximo medible por el sensor correspondiente, por ejemplo, si tenemos una celda de monóxido que puede medir entre 0 y 10.000 ppm, pero luego en el proceso tenemos un valor de 50.000 ppm, es necesario diluir el gas de combustión para que la concentración real del gas que va a ir a parar a la celda sea mucho menor de la máxima permitida. Vamos a tomar, por ejemplo, un factor de dilución de 5. Lo que hace el analizador es tomar un tiempo del gas de combustión y 4 tiempos de aire limpio. Es decir, va a diluir en un quinto la concentración real del gas. De esa manera, la concentración que vamos a tener en la celda va a ser un quinto de la original presente en el gas de combustión. El analizador conoce este factor y multiplica el valor de visualización de ese gas por 5, es decir, el usuario ve directamente cuál es el valor de la concentración del gas ya compensado. Lógicamente, la dilución presenta una disminución de la exactitud para las celdas de medición. Es por ello que solo se debe realizar la dilución para valores altos. Las dos preparaciones que se debe realizar al gas de combustión son el filtrado y el secado. Además del prefiltro que podemos tener en la punta de la sonda, vamos a contar, en el caso de las sondas modulares, con otro filtro en la parte de atrás. Además podemos tener otra trampa de condensados y también trampa con filtros en la manguera de la sonda en algunos casos, así como también filtros en la caja analizadora.
las vías para el aire limpio de dilución y en algunos casos también para la dilución por separado. Podemos llegar a tener un slot con una celda en un circuito independiente para diluir solamente esa celda y no el resto. Esas dos vías adicionales también van a contar con un filtro por separado para el aire o el gas que ingresa. Siguiendo con la preparación del gas, en lo que hace al secado, además de la trampa de condensados, podemos llegar a tener una unidad de acondicionamiento Peltier. Lo que hace esta unidad es llevar la temperatura del gas a unos pocos grados, un valor de entre 4 y 8 grados. De esta forma vamos a tener mediciones más exactas, ya que se va a mantener constante la temperatura del gas de combustión, no va a haber fluctuaciones en la densidad, y además vamos a poder eliminar el condensado que habíamos mencionado. Es decir, si contamos con un mango precalentado para la sonda de gases de combustión, mantenemos el gas de combustión en estado gaseoso hasta que ingresa al equipo, y luego la unidad enfriadora se va a encargar de hacer condensar el vapor de agua y lo va a eliminar del circuito de gases. Si el analizador cuenta con una unidad enfriadora Peltier, en lugar de tener una trampa de condensados tendrá un contenedor de condensados, donde una bomba auxiliar va a extraer el condensado de la unidad Peltier y lo va a enviar a este contenedor. Si el analizador no cuenta con una unidad auxiliar Peltier, vamos a tener una trampa de condensados que va a estar intercalada en el circuito de gases, y por la misma descompresión del gas es que se va a condensar el vapor de agua sobre las paredes de la misma. En el caso del contenedor de condensados no va a estar intercalado en las vías de gases. En el caso de la trampa de condensados sí está intercalado en las vías de gases. Es por eso que si tenemos un contenedor de condensados, se puede dejar abierta la válvula de purga del contenedor, agregarle una manguera y de esa forma purgar permanentemente el condensado sin necesidad de revisar la trampa para ver si se ha alcanzado el nivel máximo de condensado. Esta trampa, en el caso de no tener una unidad enfriadora y un contenedor de condensados, se debe vaciar manualmente. Los analizadores más avanzados pueden contar hasta con 6 slots para la medición simultánea de 6 gases. Entre esos gases podemos contar con versiones de sensor para concentraciones altas o concentraciones más bajas. Lógicamente, la ventaja de tener una celda de bajas concentraciones es que vamos a tener un rango más acotado pero mejor exactitud. Si bien tenemos 6 slots, se pueden conectar 10 tipos de celdas distintas a esos slots. No se puede conectar cualquier celda a cualquier slot, sino que existe un esquema de configuración de la celda y cada slot va a admitir cierto tipo de celdas. Por ejemplo, la celda de oxígeno queda siempre fija en la misma posición, en cambio el resto de las celdas podrá ir variando de acuerdo a las especificaciones que se van a hallar en el manual. Algunos tipos de analizadores permiten que el cambio de la celda lo realice el usuario, y otros analizadores más sencillos, menos costosos, no. En los analizadores donde la celda viene preajustada de fábrica, la celda cuenta con una memoria EEPROM que guarda el ajuste de la celda, y es por eso que el usuario puede desconectar la celda vieja y reemplazarla del mismo. En los casos donde la celda no venga ajustada de fábrica o necesite incorporar coeficientes adicionales que deban ser ajustados por servicio técnico, bueno, en ese caso el usuario tendrá que enviar el equipo al laboratorio para que se puedan cambiar las celdas de medición. Es una ventaja importante contar con un analizador que tenga celdas que se puedan cambiar por el propio usuario, ya que si uno está de viaje realizando un servicio de puesta a punto de un proceso y tiene que viajar para ello,
es recomendable llevarse un repuesto de celda para no encontrarse con una situación inesperable y desfavorable en la que se nos agote una celda de medición y no tengamos un reemplazo o no tengamos posibilidad de cambiarla in situ. Ahora veremos cuál es el esquema básico de la celda de oxígeno, cómo es su funcionamiento. Cada celda de oxígeno cuenta con una membrana que es permeable al gas. Ese oxígeno va a entrar a través de la membrana. Dentro de la celda vamos a encontrar un cátodo y un ánodo que están sumergidos en un electrolito acuoso. Vamos a necesitar, además de un circuito externo, donde vamos a aplicar una diferencia de potencial para polarizar el cátodo y el ánodo. La oxidación del electrolito acuoso va a generar iones oxidrilos y la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo va a hacer que obtengamos una corriente de esos oxidrilos entre cátodo y ánodo, y a su vez la corriente que va a circular por el circuito externo va a ser proporcional a esa concentración de oxidrilos. Esa concentración de oxidrilos va a ser proporcional a su vez a la concentración de oxígeno. Por eso que la salida de corriente de la celda va a ser proporcional entonces al valor de oxígeno medido. Para ello vamos a medir la caída de tensión en la resistencia. La vida útil de este tipo de celdas es aproximadamente de entre 2 y 3 años. Este es el esquema básico de la celda de monóxido. En este caso vamos a contar con una celda de 3 electrodos, a diferencia del oxígeno que solo tenía 2. Adicionalmente al gas de combustión que ingresa, vamos a necesitar aire libre de monóxido para realizar una comparación entre ambos y poder referenciar los electrodos de la celda. Vamos a tener una vez más una reacción de oxidación del electrolito acuoso. La combinación con las moléculas de monóxido que van a ingresar a la celda del gas de combustión nos va a dar como resultado dióxido de carbono y iones de hidrógeno. Esos iones de hidrógeno van a generar una corriente entre el primer electrodo sensor y un electrodo contador, y con la ayuda del aire libre de monóxido vamos a tener una segunda reacción para acelerar justamente ese paso de iones de hidrógeno, y el electrodo contador junto con el electrodo de referencia conectados a un circuito externo nos van a dar una señal que va a ser proporcional a la concentración de las moléculas de monóxido en el gas de combustión. La vida útil de este tipo de celdas también ronda entre 2 y 3 años, aunque puede ser mucho mayor, ya que en este caso la celda no está siempre reaccionando, sino que va a depender del tiempo de exposición de la celda al gas de combustión y de la concentración medida. La vida útil de este tipo de celdas está especificada en ppm hora, a diferencia de la celda de oxígeno, ya que la celda de oxígeno está reaccionando constantemente frente al 21% del aire ambiente. Es por eso que la celda de oxígeno se va a degradar aunque no sea utilizado el analizador. Por otro lado, el principio de funcionamiento de la celda de dióxido de carbono, a diferencia de las celdas anteriores que eran electroquímicas, este tipo de celda tiene un principio de funcionamiento infrarrojo. Vamos a tener un emisor, un radiador IR con reflector, que va a emitir cierta longitud de onda para la cual las moléculas de dióxido de carbono van a presentar cierta opacidad. Entonces vamos a medir esa opacidad y cuantificarla con otro filtro de referencia para obtener mediciones más estables. Entonces vamos a tener un detector de muestra y un filtro de referencia, ya que en versiones más simples de la celda, donde se tenía solamente un solo detector de muestra, las fluctuaciones en las condiciones de presión y temperatura del gas podían hacer variar la exactitud de la medición. Esto está compensado entonces con otro filtro de referencia que va a medir la condición de cero.
En el caso de la celda de hidrocarburos, lo que tenemos en esta celda es la realización de una microcombustión, es decir, vamos a terminar de quemar los hidrocarburos inquemados. Esta celda consta de un hilo de platino que se va a calentar por encima de 500 grados. Los componentes que no hayan sido quemados van a combustionar en la superficie del hilo, dando como resultado una variación de la resistencia del mismo hilo. Ese mismo hilo va a estar puesto en un puente de Wheatstone, es por eso que se va a poder medir con precisión esa variación en la resistencia del hilo, y esa variación de la resistencia va a estar escalada para las unidades de concentración de hidrocarburos. El analizador va a permitir entonces seleccionar si se mide el metano, el butano o el propano como inquemados, y en base a ello se va a escalar la celda acorde. Por último, voy a presentar uno de los analizadores más compactos y económicos de Testo. Es el modo Testo 310, que nos va a permitir realizar el ajuste en calderas pequeñas. Vamos a poder visualizar el oxígeno restante en la combustión, el monóxido, la temperatura de los gases, el rendimiento, las pérdidas por chimenea y el exceso de aire. Todos estos parámetros pueden además ser impresos a través de una impresora infrarroja, y se puede dejar constancia de las mediciones efectuadas gracias a la impresión de un ticket in situ. Este analizador compacto además permite poder realizar mediciones de presión diferencial junto con la sonda integrada y la manguera de silicona que viene como auxiliar en el kit. Se conecta a esta manguera de silicona y se puede medir además la presión de las vías de gas. El rango de las celdas del Testo 310 es para el oxígeno de 0,21%. Podemos medir concentraciones de monóxido hasta 4000 ppm con una exactitud de más o menos 20 ppm o el 5% del valor o el 10% del valor dependiendo del rango donde estemos situados. Podemos medir tiro, es decir, la presión del proceso, la presión dentro de la chimenea. Podemos medir presión diferencial hasta 40 milibar, temperatura de gases de combustión hasta 400 grados y la temperatura ambiente. Podemos tener un rango de trabajo del analizador de menos 5 a 45 grados. Otras de las ventajas de este analizador compacto es que tiene una carcasa robusta con sujeción magnética y la vida útil de batería es mayor a 8 horas. El cero de las celdas, es decir, la puesta a cero de referencia de las celdas, es de solo 30 segundos antes de la medición y luego el equipo está listo para medir. Esto ha sido todo el webinar introductorio al análisis de gases de combustión. Si tienen dudas, alguna consulta que nos quieran realizar, pueden dirigirse a www.testo.com.ar y completar el formulario de contacto. Luego les estaremos enviando la respuesta tan pronto sea posible. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.